Básicamente, cuando nosotros seleccionamos un actuador lineal, nosotros determinamos la fuerza. En actuadores rotativos, nosotros determinamos por torque, ¿sí? Bueno. Entonces miremos cómo determinamos la fuerza. Bueno, antes de empezar esto, voy a hacer aquí un despiece del actuador como tal, para que ustedes vean la parte, ¿sí? Cuando hablamos de la amortiguación, ¿sí? Este es el final del recorrido. Entonces en esta parte es donde se hace la amortiguación, para evitar que haya un choque brusco entre el pistón y la camisa, ¿sí? Tenemos en esta parte el anillo del raspador y tenemos los empaques de doble labio. Algo importante que hay que tener a la hora de las fugas es que cada empaque o cada sello va a sellar en un sentido del aire, ¿sí? Si el aire va en este sentido, de derecha a izquierda, él es el que va a hacer el sello, él no va a trabajar, ¿sí? Si va a hacer la alimentación en este paso, el sello este es el que va a trabajar y no este, ¿de acuerdo? A la hora de montar hay que tener mucho cuidado de no coger el vástago con solo los alicates. Lo digo porque la mayoría de la gente, él tiende a tener un cuadrante en el cual va sujeto a una llave, o debe introducirse una llave para que él gire. La mayoría de la gente, muchas veces por espacio, cogen los alicates al hombresolo y lo giran. Nosotros sabemos que ese tipo de herramienta tiene una serie de dientes que hace que se raye el vástago y quede en forma de cuchilla y se dañe el retenedor. Si se daña el retenedor, van a haber fugas, y al haber fugas va a perder el cilindro fuerza, ¿de acuerdo? En esos casos, porque en todo caso, digamos, los casos existen, es preferible coger una lata de gaseosa, cortarla y proteger el vástago para que lo gire en determinado caso, pero no acá. Lo mismo hay que proteger a la hora de soldar. Muchas veces la gente va a soldar y con un punto de soldadura que caiga genera un daño en el vástago, ¿de acuerdo? Son recomendaciones muy básicas que muchas veces la gente no la tiene en cuenta. En el momento, porque digo que cuando les estaba explicando las partes, ¿por qué les digo que este retenedor es importante? Porque aquí cae mugre muchas veces, cae aceite, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando nosotros trabajamos con sellos en buna o en nitrilo, el aceite es perjudicial para este tipo de sellos. Generalmente lo infla y hay desgaste. Cuando la contaminación sea muy alta, es recomendable que utilicen guardapolvos, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna inquietud o alguna pregunta. Bueno, entonces, nosotros sabemos que en los cilindros de doble efecto tenemos un pistón y tenemos un vástago. Entonces, básicamente en un actuador tenemos dos movimientos. Tenemos el movimiento de avance y tenemos el movimiento de retorno. A la hora de calcular la fuerza, nosotros podemos calcular la fuerza de ambos movimientos, pero a la hora de seleccionar el cilindro o determinar la fuerza, debemos considerar sobre todo la fuerza de retorno más que la de avance, ¿de acuerdo? Entonces decimos que la fuerza es igual al área, que el área es el área del pistón, que es pi diámetro al cuadrado sobre 4, por la presión. El 10 es un factor de conversión para las unidades, ¿sí? ¿Cuál es la presión que estamos utilizando acá? ¿La presión del compresor o la presión de la máquina? La de la máquina, porque nosotros sabemos y lo dijimos que todas las aplicaciones o todas las máquinas deben tener su unidad de mantenimiento, y dentro de la unidad de mantenimiento, ¿qué elemento hay? El regulador. Una recomendación básica para todo el mundo, para ahorro de energía
para ahorro de energía, la presión estándar o el rango de presión que se pueda trabajar en una máquina es de 60 a 80 libras. Eso no, o PSI, eso no quiere decir que no se pueda trabajar a menos presión o se pueda trabajar a más presión. Lo que pasa es que en ese rango de 60 a 80 PSI ustedes están ahorrando energía, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la fuerza de empuje, que decíamos que es el área por la presión, y tenemos la fuerza de tracción o la fuerza de retorno, en donde D mayúscula corresponde al diámetro del pistón y la D minúscula corresponde al diámetro del vástago, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, en el que dice ya la fuerza de arrastre y tracción de un cilindro de 50 milímetros a una presión de 8 bar. Generalmente ya, como hablaban anteriormente, todo viene estandarizado en el catálogo, ya viene el estándar de cuál es el diámetro correspondiente a un cilindro de diámetro de pistón de 50, ¿sí? Entonces generalmente o en algunas ocasiones ya los mismos catálogos traen estos valores. Entonces tenemos la fuerza de empuje, que corresponde al API por 50 al cuadrado por 8 bares sobre 40. Recordemos que hay un factor de 10 que se multiplica por 4, ¿sí? Entonces nos da 1571 newtons. La fuerza de retorno, se puede decir, es la diferencia de los diámetros, tanto el pistón como el vástago, por pi, por la presión, sobre 40. Entonces démonos cuenta de lo que les estaba diciendo, la importancia de tener en cuenta las dos fuerzas. Generalmente, en la mayoría de las plantas, no digo que les ocurra a ustedes, pero sí lo hacen a ojo. Muchas veces dicen, traigamos uno de 50 o uno de 63, o simplemente contemplamos esta fuerza pero no contemplamos esta fuerza, y a la hora de hacer el montaje y la prueba nos damos cuenta que el cilindro queda corto de fuerza. A eso consideremos que estas son las fuerzas cuando los sellos están completamente nuevos. El cilindro va a tener desgaste y con el tiempo va perdiendo fuerza, va perdiendo eficiencia, ¿sí? Entonces debemos contemplar esto. En caso de que por cosas de cálculo o tengan el cilindro y quieran saber cuál es o quieran determinar el diámetro, simplemente es despejar. Yo necesito tanta fuerza, ¿sí? Entonces simplemente tengo la fuerza, tengo la presión, hago el despeje y calculo el diámetro del cilindro, ¿sí? O sea, no es que necesariamente esto sea una regla de que solo se calcule la fuerza. Yo puedo tener el cilindro o puedo saber la fuerza y puedo determinar qué tipo de cilindro, si me sirve el cilindro que tengo o no, o me toca ir a otro. Como esto se trata de tener factores de seguridad, cuando nosotros vayamos a calcular el diámetro del cilindro, por decir algo me dé 52, ¿sí? Lo más recomendable es irse al de arriba y no al de abajo. O sea, si yo tengo 52 milímetros, es mejor irme a un cilindro de 63 milímetros, que es el siguiente, y no coger uno de 50, porque ya quedaría muy a ras. Y al cabo de un año, o menos o más, de acuerdo al ciclaje de la máquina, voy a tener problemas de fuerza, ¿de acuerdo? Bueno, en los cilindros de simple efecto debemos tener mucho cuidado con el resorte, ¿sí? Hay tablas también que ya vienen. Nosotros podemos calcular perfectamente la fuerza del resorte, que sabemos que es A por X. A por X, donde cae la constante, y X la longitud. Pero digamos un cilindro que ya venga ensamblado, pues es muy complejo, ¿sí? Entonces podemos recurrir a tablas, ¿sí?, que están en los catálogos, en donde de acuerdo al diámetro y la presión nos dan la fuerza de resorte, ¿sí? Porque hay que contemplarla. Recordemos que en el momento de avanzar el cilindro puede generarse la fuerza, pero hay un momento en donde se va a romper la inercia y la fuerza del resorte. No es lo mismo el avance en un cilindro de doble efecto que en un avance de un cilindro de simple efecto.
Como les decía, también en los catálogos están las tablas de empuje y retorno de los cilindros de acuerdo al diámetro a una presión de 6 bar, ¿sí? En caso de que nosotros tengamos que trabajar con presiones menores, podemos ir a la fórmula directamente.